Pasando los meses, pero sigue siendo un tema muy candente, un tema que está muy en la calle, y no sabemos a vosotros qué impresiones os llegan sobre el nuevo servicio de agua potable. Esto algunos televidentes nos lo han pedido encarecidamente que preguntemos a los políticos que vienen, porque se encuentran los vecinos todos los días, la oficina llena, hay mucha gente ahí. ¿Qué impresiones os llega de parte de los ciudadanos sobre el servicio del agua? La principal impresión es básicamente un malestar generalizado entre todos los vecinos. Y el malestar no es otro que el precio elevado que al final se ha quedado en la factura del agua. Hay que tener en cuenta una cosa, nosotros votamos que no a los precios porque ya argumentamos en su momento que nos parecían algo caros. Votamos que no al nuevo impuesto al alcantarillado porque dijimos que no era el momento, y luego hay cosas que el Partido Popular nunca dijo, porque es verdad que cuando te pones a leer todos los expedientes son un montón de papeles así, bastante grueso, y se te pueden pasar algunas cosas, pero el Partido Popular había datos importantes que tenía que haber explicado en sus intervenciones y que nunca dijo, como por ejemplo que el recibo de una casa que estuviese cerrado serían como mínimo 25 euros. Ocultar datos, como yo considero que lo hizo, yo creo que es una forma de mentir al ciudadano. Y eso en un primer momento no está bien, es una actitud, es una práctica que no es buena, y el ciudadano, por supuesto, se siente engañado, y es lógico. Nosotros lo que vamos a hacer a final de año es intentar consensuar una solución para este tema, y la solución básicamente sería una bajada de los precios mínimos. ¿Para qué? Para intentar bajar el precio global de lo que es la factura, porque ahora mismo una vivienda que gasta pocos metros de agua no se nota tanto la diferencia como una vivienda que gasta mucho, puesto que el mínimo ya es 25 euros. De ahí empezamos a contar, de ahí hacia arriba. Entonces, nosotros vamos a intentar consensuar unos mínimos más bajos. ¿Con quién habría que consensuar? Nosotros lo vamos a intentar consensuar con todos los grupos políticos, tanto con Izquierda Unida como con el Partido Popular. Si ninguno de los dos grupos políticos se pone de acuerdo con nosotros en los precios que nosotros vamos a ofrecer, que los vamos a estudiar, llevaremos una propuesta directamente a pleno, en solitario, pero lo ideal sería que todos los grupos políticos lleven esa propuesta a pleno para conseguir que la factura el próximo año, a partir de enero, sea una factura más baja. Y eso es una cosa que tenemos en mente, puesto que la gente está muy enfadada, y tienen razón. Yo considero que el Partido Popular les ha engañado, y la solución estaría en rebajar esos precios, en rebajar esos mínimos en la medida de lo que se pueda, puesto que eso es revisable anualmente. Insisto, hay una comisión de seguimiento y control en la que el Partido Popular, el señor Ángel Sáiz y su gobierno, decidió excluirnos, tanto al PSOE como a Izquierda Unida, y deben ser ellos quien dé una respuesta al ciudadano. Nosotros, por supuesto, estaremos en nuestros despachos y en nuestras oficinas para atender a todas las personas que nos quieran preguntar, y estamos aquí para cuando acabemos la persona que quiera llamar. Pero las personas que forman parte de esa comisión de seguimiento y control son todos componentes del Partido Popular, y a nosotros nos excluyeron, yo creo que de una forma muy injusta. La solución está, insisto, en intentar consensuar una bajada de esos precios, y eso es lo que vamos a hacer. En días pasados, Tato, escuchamos en concreto al líder del Partido Socialista, a Rubalcaba, en cadenas nacionales, que hablaba sobre un término que es la reversibilidad. Es un poco complicado el término, pero vamos a explicar lo que es. Vino a decir que en unos años, en un futuro, si el Partido Socialista, a nivel nacional estamos hablando, gobernara, muchas de las medidas y recortes que ha tomado el actual gobierno son reversibles, o sea que iban a ser reversibles. Sí. Bien, eso lo vamos a dejar a nivel nacional, que es muy amplio, pero vamos a hablar a nivel local. En el Ayuntamiento de San Miguel se han tomado una serie de medidas de ajuste, como consecuencia ha habido una serie de recortes, y posiblemente tengan que haber más para ajustar la situación económica del Ayuntamiento. Aquí en San Miguel también el PSOE puede hablar de esa reversibilidad. Totalmente, ¿o no? Totalmente sí. Porque las medidas que son reversibles, las medidas que se aprueban por pleno y se aprueban por una mayoría simple. En estos momentos el Partido Popular es el partido que tiene la mayoría absoluta y es el partido que gobierna.
sin consensuar muchas de las cosas, aunque ellos dicen que sí, pero luego a la hora de la verdad, cuando te sientas con ellos, no les interesa contar toda la verdad, con lo cual dan una serie de datos, nos ofrecen una serie de datos, pero nos ocultan otros, con lo cual no se puede llamar realmente de que han llamado a la oposición para consensuar una medida o consensuar algo para que llegue a pleno y todos los grupos lo votemos a favor, y esa es la diferencia que hay entre los grupos políticos. A nivel local, las cosas que podemos hacer reversibles, pues por ejemplo, la privatización de algunos servicios, como el de limpieza, por ejemplo. Ahora resulta que eso ha afectado al recorte de servicios, ha afectado a la calidad del servicio, y eso en un principio es anual, con lo cual anualmente en un principio habría que renovarlo. Pero sí que hay otro tipo de medidas que con un acuerdo plenario pueden volver a estar como estaban antes. Habría que ir tratándolas en su momento conforme vayan saliendo y se vayan sacando a la mesa y se vayan consensuando, que sería lo ideal, consensuar la medida con todos los grupos políticos y no continuar en la dinámica esta que nos ha metido el Partido Popular a nivel local, de que ellos gobiernan y ellos deciden lo que quieren, y nosotros en algunos casos nos encontramos la medida directamente a pleno, y me estoy refiriendo concretamente al plan de ajuste, que no pasó ni tan siquiera por comisión informativa. Nosotros nos lo encontramos en un pleno, sin comisión informativa, con apenas tiempo para estudiarlo, y era un plan de ajuste atroz, feroz y con unas medidas muy injustas, y que algunas de ellas no se han cumplido. Se han cumplido las que ellos mismos les han interesado, pero no todas. Con lo cual se supone que a final de año se tienen que cumplir, pero yo creo que no hay voluntad por parte del equipo de gobierno de cumplirlas, no les interesan, y bueno, hasta final de año habrá que ver cuáles se cumplen y cuáles no. Y aquí habrá que decir, tendremos que decir, al menos nosotros diremos las que se han cumplido y las que no, y con las que estamos de acuerdo y con las que no. Pero eso hay que mirarlo, hay que esperar todavía, porque no solo estamos hablando de recortes, estamos hablando de un plan de ajuste que contempla subidas de tasas, subidas de impuestos, recortes de servicios, a pesar de que el señor alcalde en su momento siempre ha dicho que él no va a subir impuestos o que no va a subir tasas, pero hay evidencias y las pruebas están ahí, la argumentación está ahí, de que sí que ha habido subidas. Algunas es verdad que mínimas, y han contado hasta incluso con nuestro apoyo, porque es verdad que hacía mucho tiempo, pero había otras que no estábamos nada de acuerdo. Y eso ahí se puede revisar, y eso por supuesto se puede tratar en un pleno y se puede volver a votar y se puede, como has dicho anteriormente, hacer reversible. Bueno, estamos hablando ahora de recortes, de ajustes, de muchos servicios. Siempre se habla de sanidad y educación, que son los más clamorosos, pero también ahora en cultura, también en todos los ámbitos prácticamente. Como político, ¿cómo se puede explicar a un ciudadano que se esté recortando en todas estas cosas? Lo último más grave, creo recordar, ha sido sobre los geriátricos, que muchos de ellos van a tener que cerrar porque hay que recortar dinero y se recorta de donde sea. ¿Cómo puede luego un político, pongo en general los políticos, ¿no?, aunque no todos son iguales, evidentemente, puede explicar a un ciudadano de a pie que se haga todo este tipo de recortes y a la vez un gobierno esté muy preocupado por inyectar dinero a los bancos, rescatar a los bancos y sobre todo por cumplir un déficit para que los mercados nos presten dinero? Eso el ciudadano no lo... ¿Cómo se le puede explicar eso? El problema es la prioridad que se ha dado en un principio a los recortes, y sobre todo a algunos recortes y no a otros. Porque si nos ponemos a recortar porque verdaderamente hay que recortar, porque las cuentas no salen, pues por ejemplo, podemos empezar a recortar en televisiones autonómicas, que son claramente propagandísticas y deficitarias en algunos casos, el de la Comunidad Valenciana, el de la Comunidad Murciana, el de la Comunidad Madrileña, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Otra de las cosas que la gente también tomaría muy bien es el recorte de algunos políticos, por ejemplo el Senado. Nadie sabe para qué va el Senado cuando las leyes se aprueban en el Congreso de los Diputados, con lo cual sí que hay medidas que se pueden empezar a recortar por ahí, y luego si hay que empezar a tocar otros temas se tocan, pero aquí se ha hecho al revés, porque aquí se han empezado a salvar a los bancos, se han empezado a hacer se han empleado varios términos: inyección económica, rescates. La verdad que
para mí en principio no es muy importante el término que se utilice para el mismo caso.